4.11. Formatos de cantidades de obra. Realizar un resumen de los diferentes trabajos se puede llevar a cabo con los formatos que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ha diseñado, los cuales mostraremos a continuación. 1. Cantidades de obra. En el siguiente formato se realiza un resumen de cada uno de los trabajos a realizar y la cantidad de estos. Para el llenado del despalme en corte y áreas de terraplén haremos uso de nuestra tabla de registro y cálculo de la ordenada curva masa, y haremos la vinculación con los datos que se fueron obteniendo. Para el llenado de los sobreacarreos, nos guiaremos de nuestra tabla de sobreacarreos, los datos que fueron previamente calculados. 2. Sobreacarreos. De acuerdo con los sobreacarreos obtenidos por el CivilCAD tenemos 10.784 metros cúbicos de desperdicio y que no se necesita material de préstamo ya que da un volumen de 11.636 metros cúbicos de acuerdo con las características del tipo de suelo de nuestro tramo del camino. Se procede al llenado de nuestro formato de cálculo de sobreacarreos. Una vez que dibujamos la ordenada curva masa y hayamos trazado nuestra compensadora económica procedemos a calcular nuestros sobreacarreos, localizados previamente, como se podrá observar en la siguiente figura, en la cual se presentan cortes y terraplenes. Fórmula para cálculo de sobreacarreos. Sobreacarreos es igual a la diferencia de ordenada curva masa entre el coeficiente de variación volumétrica, finalmente multiplicamos por la distancia de pago. Para calcular los sobreacarreos es necesario emplear la siguiente tabla. Una vez que contamos con todos los datos procederemos a calcular los sobreacarreos, empezando por sumar las ordenadas medias para saber de qué forma se pagarán el sobreacarreo apoyándonos en la tabla antes descrita. Del diagrama de la curva masa y con las distancias medias de acarreo calculadas se obtienen los sobreacarreos de la siguiente manera, ocuparemos nuestro sobreacarreo número 3 de proyecto. El dato que ocuparemos para nuestro coeficiente de variación volumétrica depende de las características del material en el lugar sobre el cual se está haciendo el proyecto, en nuestro caso ocuparemos un valor de 0.95. El sobreacarreo número 3 se calcula de la siguiente manera. 95 más 92.60, obtenemos como resultado 187.6, según a la clasificación, este sobreacarreo entra en el rango de hectómetros. Procedemos a restar 31.028 menos 14.891, como resultado obtenemos 16.137. Acomodamos estos valores de manera que sea perceptible el desglose del cálculo. Lo siguiente es dividir 16.137 entre 0.95, esto lo multiplicaremos por la división de 188 entre 100. El resultado que obtengamos finalmente lo multiplicaremos por 2. Nuestro sobreacarreo 3 resultó con un volumen de 33.973 metros cúbicos hectómetros. El sobreacarreo número 7 se calcula de la siguiente manera. 88.82 más 117.43, obtenemos como resultado 206.25, según a la clasificación, este sobreacarreo entra en el rango de hectómetros. Procedemos a restar 51.010 menos 44.041, como resultado obtenemos 6.969. Acomodamos estos valores de manera que sea perceptible el desglose del cálculo. Lo siguiente es dividir 6.969 entre 0.95, esto lo multiplicaremos por la división de 206 entre 100. El resultado que obtengamos finalmente lo multiplicaremos por 2. Nuestro sobreacarreo 7 resultó con un volumen de 14.672 metros cúbicos hectómetros. Teniendo los cálculos anteriores, se procede al llenado de nuestro formato de cálculo de sobreacarreos. En este formato se realiza un resumen de los diferentes tipos de sobreacarreos que se realizan, así como la cantidad de ellos. 3. Préstamo de banco. En este formato se realizará un resumen de los metros cúbicos de material que se traerán de los diferentes bancos de préstamo y la distancia a pagar por su acarreo. Para el llenado del formato comenzaremos por ubicar los bancos de préstamo cercanos a la zona. Banco de material. Es un sitio donde se puede explotar material para la construcción de una vía terrestre, que cumpla con las características necesarias para la estructura de terracerías o de pavimentos. Localización. Para la localización del banco, se requiere de un análisis para conocer el tipo de material que existe, el volumen alcanzable y explotable de suelos o rocas, que pueda ser utilizado en la construcción de la vía terrestre.
El material debe de cumplir con las especificaciones que se requiere para cada capa de terracería o de pavimentos, con la finalidad de realizar los trabajos respecto a la normativa. En cuanto a la explotación del banco, es necesario conocer la tendencia de tierras para determinar el movimiento del material hacia el eje de proyecto. En caso de que exista un banco de materiales de la SCT, el material se tomará de dicho banco. Obtención de información. Para realizar el análisis didáctico del posible banco de materiales, se hará el uso de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, para determinar las posibles zonas de bancos de materiales, mediante una descripción general del material existente en la zona. En este proceso queda aclarar que, para clasificar una zona como posible banco, es necesario realizar pruebas de laboratorio para poder utilizar el material en la construcción del camino. Para obtener la información nos dirigimos a la página de INEGI. En la página principal de INEGI nos dirigimos en la sección de mapas. Una vez ya localizada la sección, le daremos clic y nos aparecerá la siguiente página. Ya visualizando la pantalla en la sección de mapas, buscaremos el apartado de geología. A continuación, nos dirigirá a la siguiente página. En el apartado de geología buscaremos la localidad en donde se proyecta el camino. En este caso será el de Tulapilla, Coyutla, Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la descarga de la información seleccionamos la escala que se requiera descargar. Si no existe la información con dicha escala, nos iremos a la siguiente, de tal forma de tener la mayor información posible de la zona. En nuestro caso utilizaremos la escala 1 es a 250.000, ya que es la única que existe en la zona. Se descargará en formato PDF para su mejor visualización. Esperamos a que cargue la página, y nos abrirá el mapa en escala 1 es a 250.000, como se muestra a continuación. Con los datos descargados, ubicaremos la zona en donde se ubica nuestro eje y determinar el tipo de geología que existe. De acuerdo con la carta geológica, en nuestra zona de análisis se encuentra la siguiente simbología de rocas, lo cual nos permitirá conocer qué tipo de suelo podemos encontrar. En el apartado de simbología de la carta geológica nos muestra que en el sitio de la localidad encontramos rocas sedimentarias y volcánicas. La importancia de saber el tipo de roca que se encuentra en nuestra zona de análisis es de gran importancia, ya que con ello nos podemos dar un panorama de qué tipo de suelo podemos encontrar en la zona, de acuerdo con la composición de la roca. A continuación, se ubicaron los posibles bancos de préstamo sobre la carta geológica previamente descargada. El primer banco de préstamo, con nombre San Andresito, cuenta con un volumen total de 269.360 metros cúbicos, con tipo de material corresponde a andesita, con dificultad de ataque 20-80-00. Dicho banco de préstamo será utilizado para el cuerpo de terracerías. El segundo banco de préstamo, con nombre El Remolino, cuenta con un volumen indefinido de metros cúbicos, con tipo de material corresponde a grava arena, con dificultad de ataque 10-90-00. Dicho banco de préstamo será utilizado para el cuerpo de pavimento. Ya que se han identificado los posibles bancos de materiales, se inicia con la etapa de exploración para poder extraer material y clasificarlo. Banco de préstamo, San Andresito. Se muestra a continuación el formato de ubicación de banco de préstamo, San Andresito, que se encuentra ubicado a 1029.43 metros del cadenamiento 3+60. Capacidad del banco en metros cúbicos es de 269.360. Volumen del material aproximado estudiado en metros cúbicos es de 30.737.83. Empleo del material para terraplén, subracente y subrasante. Tratamiento. Triturados parcialmente. Observaciones. Que sea compactable, arena con finos, arena limosa, mezcla de arena, grava y limo, más de 12% en masa. Pasa la malla número 200 y las pruebas de límite de consistencia clasifican a la fracción fina como ML o MH. No existe frente de ataque, pero sí hay camino de acceso. También se muestra un croquis que va desde el cadenamiento 3+060 hasta la localización del banco de préstamo San Andresito. Para el banco de préstamo San Andresito se usarán para el cuerpo de terracerías, los cuales son terraplén, subrasante y subyacente. Su normatividad se menciona a continuación. NCMT 101/21. Título: Materiales para terraplén. Contenido. Esta norma contiene los requisitos de calidad de los materiales que se utilicen en la construcción de terraplenes. Definición y clasificación. Los materiales para terraplén son suelos y fragmentos de roca, producto de los cortes o de la extracción en bancos, que se utilizan para formar el cuerpo de un terraplén hasta el nivel de desplante de la capa subyacente. NCMT 103/21. Título: Materiales para subrasante.
Contenido: esta norma contiene los requisitos de calidad de los materiales que se utilicen en la construcción de la capa subrasante de las terracerías. Definición: los materiales para la capa subrasante son los suelos naturales, seleccionados o privados, producto de los cortes o de la extracción en bancos, que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima de la cama de los cortes, de la capa subyacente o del cuerpo de un terraplén cuando esta última no se construye, para servir de desplante a un pavimento. NCMT 102/21. Título: Materiales para subyacente. Contenido: esta norma contiene los requisitos de calidad de los materiales que se utilicen en la construcción de la capa subyacente de las terracerías. Definición: los materiales para la capa subyacente son suelos y fragmentos de roca, producto de los cortes o de la extracción de bancos, que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima del cuerpo un terraplén. Cálculo del préstamo. Préstamo para terraplén del kilómetro 2+761.72 al 2+786.50. Diagrama de la curva masa para material tipo D, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 2786.50 menos 2761.72 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 12.39 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 12.39 más 3064.43 menos 2786.50. A esto le sumamos 1029.43 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 1299.75 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 1029.43 metros los podemos redondear a 2 kilómetros. Banco de préstamo, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3+64.43. Se tienen las siguientes consideraciones. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,000. 2. 10 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 208000, con CVV 1.05, 0.98, 0.96 y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo del terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 100.000 metros cúbicos le restamos 99.547 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido 453 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 453 metros cúbicos entre 1.05. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 431.43 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 453 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 2. Obtenemos 862.86 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para terraplén del kilómetro 3+20 al 3+64.43. Diagrama de la curva masa para material tipo D. Diagrama de la curva masa para material tipo D, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 3064.43 menos 3020 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 22.23 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 22.23 más 1029.43, y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 1031.66 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 1031.66 metros los podemos redondear a 2 kilómetros. Banco de préstamos, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3+64.43. Se tienen las siguientes consideraciones. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,000.
2. 10.0 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 20-80-00, con un coeficiente de variabilidad volumétrica de 1.05, 0.98, 0.96 y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo de terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 99.547 metros cúbicos le restamos 99.541 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido 6 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 6 metros cúbicos entre 1.05, este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 5.71 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 6 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 2. Obtenemos 7.71 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para capa subyacente y subrasante del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 1 más 3 ceros. Diagrama de la curva masa de finos, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 1000 menos 0 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 500 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera. 500 más 3064.43 menos 1000. A esto le sumamos 1029.43 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 3573.86 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 3573.86 metros los podemos redondear a 4 kilómetros. Banco de préstamos, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3 más 64.43. Se tienen las siguientes consideraciones. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,000. 2. 10 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 20-80-00, con coeficiente de variabilidad volumétrica de 1.05, 0.98, 0.96, y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo de terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 100.000 metros cúbicos le restamos 89.779.67 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 10.220.33 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 10.220.33 metros cúbicos entre 1.05. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 10.428.91 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 10.220.33 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 4. Obtenemos 135.575.806 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para capa subyacente y subrasante del KM1 más 000 al KM2 más 000. Diagrama de la curva masa de finos, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 2000 menos 1000 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 500 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera. 500 más 3064.43 menos 2000. A esto le sumamos 1029.43 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 2573.86 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 2573.86 metros los podemos redondear a 3 kilómetros.
Banco de Préstamos, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3 más 064.43. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100.00002. 10 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 208000 con un coeficiente de variabilidad volumétrica de 1.05, 0.98, 0.96, y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo de terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 89.779.67 metros cúbicos le restamos 79.904.57 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 9.875.1 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 9.875.1 metros cúbicos entre 1.05. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 10.076.63 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 9.875.1 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 3. Obtenemos 20.153.27 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para capa subyacente y subrasante del KM2 más 000 al KM3 más 064.43. Diagrama de la curva masa de finos, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 3064.43 menos 2000 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 532.22 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera. 532.22 más 3064.43 menos 3064.43. A esto le sumamos 1029.43 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 1541.65 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 1541.65 metros los podemos redondear a 2 kilómetros. Banco de Préstamos, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3 más 64.43. Se tienen las siguientes consideraciones. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100.000. 2. 10 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 208000 con un coeficiente de variabilidad volumétrica de 1.05, 0.98, 0.96 y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo de terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 79.904.57 metros cúbicos le restamos 69.262.17 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 10.642.4 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 10.642.40 metros cúbicos entre 1.05. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 10.859.60 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 10.642.40 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 2. Obtenemos 10.859.60 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Ya que se localizó el banco de terracerías, se procede a localizar un banco para el cuerpo de pavimento. Para este se tiene el banco de préstamo, el remolino. Localización del banco de préstamo, el remolino. Paso 1. En el buscador Google, buscaremos la página Bancos de Materiales de la Secretaría de Comunicaciones de Transporte 2020 Veracruz. Paso 2.
Seleccionaremos la primera página que se nos presenta al buscarlo. Al momento de que se abre, nos despliega un archivo PDF con un inventario de bancos de materiales. Paso 3. Hacemos un recorrido por los bancos que se nos presentan. Ubicaremos el banco de préstamo que esté más cercano a la zona. En el caso de nuestro proyecto vamos a seleccionar El Remolino, con datos como el kilometraje donde se localiza, su fecha de estudio, el tipo de material, su espesor de despalme, sus usos probables, aspectos económicos y sus restricciones económicas. Entre los usos probables del banco de material El Remolino, encontramos su base, concreto asfáltico, finalmente concreto hidráulico. Paso 4. A continuación iremos a Google Earth para realizar un reconocimiento de la trayectoria que presenta, del lugar del banco de material al sitio de proyecto. Comenzaremos colocando nuestras coordenadas. Paso 5. Ubicamos nuestro banco, El Remolino, y su trayectoria. Paso 6. Le solicitamos a Google Earth que muestre el perfil de elevación. Paso 7. Enseguida nos muestra el perfil de elevación y el kilometraje de nuestro banco de material, por lo que se muestra será de 33.3 kilómetros. Banco de préstamo, El Remolino. Se muestra a continuación el formato de ubicación de banco de préstamo, El Remolino, que se encuentra ubicado a 33.300 metros del cadenamiento 0 más 3 ceros. Capacidad del banco es de 57.000 metros cúbicos. Volumen del material aproximado estudiado en metros cúbicos es de 30.737.83. Empleo del material para terraplén, subbase y base. Tratamiento, triturado parcial y cribado. Observaciones. Son los poco o nada cohesivos, como mezclas de gravas, arenas y limos, que al extraerlos quedan sueltos o pueden ser disgregados y que, para ser utilizables, requieren un tratamiento mecánico de trituración parcial y cribado, con el equipo adecuado para aprovechar las partículas mayores que el tamaño máximo establecido. También se muestra un croquis que va desde el cadenamiento 0 más 3 ceros hasta la localización del banco de préstamo, El Remolino. Para el banco de préstamo, El Remolino, se usarán para el cuerpo de pavimento, los cuales son subbase y base. Su normatividad se menciona a continuación. N. CTR, CAR 104-002-00. Capítulo 002. Subbases y bases. Contenido. Esta norma contiene los aspectos a considerar en la construcción de subbases y bases de pavimentos para carreteras. Definición. Subbase. Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre la subrasante, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la base de una carpeta asfáltica o a una losa de concreto hidráulico, soportar las cargas que éstas le transmiten aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior y prevenir la migración de finos hacia las capas superiores. Base. Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye generalmente sobre la subbase, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica, soportar las cargas que ésta le transmite aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, proporcionar a la estructura de pavimento la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir el ascenso capilar del agua subterránea. Materiales. D1. Los materiales que se utilicen para la construcción de subbases y bases cumplirán con lo establecido en las normas NCMT 4-02, materiales para subbases y NCMT 4-03, materiales para bases, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría. Los materiales pétreos procederán de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaría. D2. Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o más bancos de diferentes, se mezclarán con las proporciones necesarias para obtener un material uniforme, con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. NCMT 4-02-001/16. Capítulo 001. Materiales para subbases. Contenido. Esta norma contiene los requisitos de calidad que cumplirán los materiales que se utilicen en la construcción de la capa de subbase para pavimentos asfálticos. Definición y clasificación. Son materiales granulares, que se colocan normalmente sobre la subrasante, para formar una capa de apoyo para la base de pavimentos asfálticos. Estos materiales, según el tratamiento que recibieron, pueden ser: B1. Materiales naturales. Son las arenas, gravas, limos, así como rocas muy alteradas y fragmentadas, que al extraerlos quedan sueltos o pueden disgregarse mediante el uso de maquinaria y que, por cumplir con los requisitos de calidad establecidos en esta norma, no requieren de tratamiento mecánico alguno para ser utilizado. B2.
Materiales cribados. Son las arenas, gravas y limos, así como las rocas alteradas y fragmentadas, que al extraerlos quedan sueltos o pueden disgregarse mediante el uso de maquinaria y que, para hacerlos utilizables, requieren de un tratamiento mecánico de cribado, con el equipo adecuado, para eliminar las partículas mayores que el tamaño máximo establecido en esta norma y satisfacer la composición granulométrica. B3. Materiales parcialmente triturados. Son los poco o nada cohesivos, como mezclas de gravas, arenas y limos, que al extraerlos quedan sueltos o pueden ser disgregados y que, para ser utilizables, requieren un tratamiento mecánico de trituración parcial y cribado, con el equipo adecuado, para aprovechar las partículas mayores que el tamaño máximo establecido en esta norma y satisfacer la composición granulométrica. B4. Materiales totalmente triturados. Son los materiales extraídos de un banco o pepenados, que requieren un tratamiento mecánico de trituración total y cribado, con el equipo adecuado, para satisfacer la composición granulométrica. B5. Materiales mezclados. Son los que se obtienen mediante la mezcla de dos o más de los materiales a que se refieren las fracciones B1A, B4, en las proporciones necesarias para satisfacer los requisitos de calidad establecidos en esta norma. B6. En cada caso, la elección del tratamiento más conveniente corresponderá al contratista de obra, asegurándose que se cumplan los requisitos de calidad de esta norma. Para el llenado del formato se siguen los siguientes pasos. Paso 1. Procedemos al llenado de nuestro formato de acarreos. Nos apoyaremos mediante el archivo PDF, previamente descargado, iniciando con el llenado del nombre del banco de préstamo, los km a los que está ubicado de nuestro proyecto, que en nuestro caso es de 33.3 kilómetros, a su vez la estación marcada, que será en el inicio de 0 más 3 ceros. Paso 2. Para el llenado de geométrico del terraplén, realizaremos una sumatoria de nuestra columna 16, volúmenes de finos de nuestra tabla, registro y cálculo de la ordenada curva masa, con ayuda de la acción suma en Excel y vinculamos nuestros datos. Paso 3. Para realizar el llenado compactado al 100%, nos ubicamos en la columna 10, volumen, CS, capa subrasante, y realizamos una sumatoria de todos nuestros valores ubicados en ella, y el resultado que nos arroje lo vinculamos en nuestro formato. Y lo dividimos entre el valor asignado de compactación, dando como resultado nuestra cantidad en metros cúbicos. Paso 4. Para el llenado compactado al 95%, nos ubicamos en la columna 10, volumen, CY, capa subyacente, y realizamos una sumatoria de todos nuestros valores ubicados en ella, y el resultado que nos genere lo vinculamos en nuestro formato, y lo dividimos entre el valor asignado de compactación, dando como resultado nuestra cantidad en metros cúbicos. Paso 5. Realizamos una suma de nuestros resultados de compactación. En el caso como únicamente tenemos valores en 100% y 95%, procedemos a sumarlos y obtenemos el valor de geométricos en el préstamo. Paso 6. Para la obtención de la distancia media, se obtendrá de acuerdo a los kilometrajes que se tengan con respecto al camino, en nuestro caso será 3 más 60 y 0 más 3 ceros, obteniendo la distancia media, la cual nos dará. Paso 7. Para nuestro sobreacarreo, únicamente ocuparemos 1 kilómetro, dentro de los 23.000 será 23.000 metros cúbicos en el primer kilómetro. Cálculo del préstamo. Préstamo para su base del km 0 más 3 ceros al 1 más 3 ceros. Diagrama de la curva masa para material tipo A, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 1000 menos 0 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 500 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 500 más 0 menos 0. A esto le sumamos 33.300 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 33.780 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 33.780 metros los podemos redondear a 34 kilómetros. Banco de préstamos, El Remolino, ubicado a 33.300 metros a la derecha en la estación 0 más 000. 1, 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,00002. Espesor indefinido de roca arenas con poca grava y con finos menor que el 12%, con un tratamiento de trituración parcial y cribado. La dificultad de ataque es 10-90-00 con coeficiente de variabilidad volumétrica de 0.91, 0.94, 0.98,
y el tratamiento será un bandeado y compactado. Capacidad suficiente para subbase, base. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 50.000 metros cúbicos le restamos 47.292.59 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 2.707.41 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 2.707.41 metros cúbicos entre 0.94. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 2.880.22 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 2.707.41 metros cúbicos entre 0.94 y multiplicamos por 34. Obtenemos 95.047.37 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para subbase del KM1 más 000.00 al 2 más 000.00. Diagrama de la curva masa para material tipo A, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 2000 menos 1000 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 500 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 500 más 1000 menos 0. A esto le sumamos 33.300 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 34.780 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 34.780 metros los podemos redondear a 35 kilómetros. Diagrama de la curva masa para material tipo A. Banco de préstamos, El Remolino, ubicado a 33.300 metros a la derecha en la estación 0 más 000. 1, 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100.00002. Espesor indefinido de roca arenas con poca grava y con finos menor que el 12%, con un tratamiento de trituración parcial y cribado. La dificultad de ataque es 10-90-00 con coeficiente de variabilidad volumétrica de 0.91, 0.94, 0.98, y el tratamiento será un bandeado y compactado. Capacidad suficiente para subbase, base. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 47.292.59 metros cúbicos le restamos 44.588.25 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 2.704.34 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 2.704.34 metros cúbicos entre 0.94. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 2.876.96 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 2.704.34 metros cúbicos entre 0.94 y multiplicamos por 34. Obtenemos 94.939.60 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para subbase del KM2 más 000.00 al 3 más 060.00. Diagrama de la curva masa para material tipo A, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 3060 menos 2000 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 530 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 530 más 3060 menos 2000. A esto le sumamos 33.300 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 34.870 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 34.870 metros los podemos redondear a 35 kilómetros. Banco de préstamos, El Remolino, ubicado a 33.300 metros a la derecha en la estación 0 más 000. 1, 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100.00002. Espesor indefinido de roca arenas con poca grava y con finos menor que el 12%, con un tratamiento de trituración parcial y cribado.
La dificultad de ataque es 10-90-00 con coeficiente de variabilidad volumétrica de 0.91, 0.94, 0.98, y el tratamiento será un bandeado y compactado. Capacidad suficiente para subbase, base. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 44.588.25 metros cúbicos le restamos 41.605.83 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 2.982.41 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 2.982.41 metros cúbicos entre 0.94. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 3.172.78 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 2.982.41 metros cúbicos entre 0.94 y multiplicamos por 34. Obtenemos 104.701.63 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. 4. Clasificación de cortes. Este formato sirve para indicar los kilometrajes y la cantidad de metros cúbicos que se cortaron a lo largo del tramo en análisis. Ejemplo: estación 0+30 al 0+380. Paso 1. Abriremos nuestra tabla de registro y cálculo de la ordenada curva masa. Enseguida nos posicionaremos en la columna 10, volúmenes, pero la columna que nos interesa para el llenado del formato es la columna de corte AC. Nos posicionamos en esa columna. Paso 2. Luego indicaremos en la columna 1, ubicación de corte, nuestros valores de las estaciones de proyecto. Iniciaremos en la estación 0+30 y la terminaremos en la estación 0+380, que es donde se encuentra ubicado nuestro inicio y término del mismo, ya que en el cadenamiento 0+380 es donde nos muestra nuestro corte sin valor de 0. Paso 3. En la columna 3, clasificaciones, vincularemos nuestros datos de la tabla de registro y cálculo de la ordenada curva masa. Mediante la operación de suma, seleccionamos todos nuestros datos de corte que se encuentren dentro del cadenamiento 0+30 y 0+380 para el primer caso y procedemos a sumarlos. Paso 4. Finalmente, en la columna 4, total, nos dará el valor total de nuestro cálculo, previamente realizado la sumatoria. Paso 5. Se realiza el mismo procedimiento para todas nuestras siguientes estaciones. En nuestro caso realizaremos del cadenamiento 0+30 al 3+60.